177. Esa es la cifra que los colombianos se tienen que aprender. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, fue creada por los acuerdos de La Habana firmados por el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, presumiblemente con el fin de limpiarle los crímenes a los terroristas de las FARC y condenar a los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia. La semana pasada la JEP abrió pliego de cargos contra todos los miembros del secretariado por delitos contra menores de edad. ¿Eso es algo bueno para la verdad, justicia, reparación de las víctimas? El director del Comité de Víctimas de la FARC, el abogado Fernando Vargas Kemba, en entrevista otorgada al programa La Hora de la Verdad, hizo un análisis del auto de 760 páginas que condenó a los máximos dirigentes de la organización terrorista, según el caso 7 que hizo referencia sobre la violencia para con los menores desde su reclutamiento y su vida dentro de la organización. El estudio realizado por la JEP toma como principio el año 1971 y dividieron los delitos contra los menores en 5 macrocasos. Así que se dejaron por fuera los 7 años iniciales de la organización, porque la FARC fue fundada en el año 1964. Además, el señor Vargas Kemba escribió un libro en donde presenta delitos contra la infancia por miembros de esa organización criminal antes de lo ocurrido en Marquetalia. Así que se dejaron por lo menos 15 años por fuera de todos estos acontecimientos. Primer macrocaso: reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años. Así que aquí se podría claramente hablar de delito de secuestro de menores y niños por parte de la organización terrorista. Segundo macrocaso: malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en su vida intrafilas, o sea, de los niños que secuestró la guerrilla y los incorporó a sus filas. Aparte, se centra en los abusos y crímenes que se realizaron contra esos menores. Tercer macrocaso: violencia reproductiva que afectaron a las niñas reclutadas. Esa es la parte sobre la planificación forzosa y los abortos que fueron obligadas a practicarse las niñas por órdenes de los miembros de la organización. Cuarto macrocaso: violencia sexual contra los niños, las niñas reclutadas. Aparte se refiere a las violaciones y las obligaciones de desnudarse que sufrieron los menores dentro de las filas de la organización. ¡Qué desastre! Quinto macrocaso: violencia causadas por los perjuicios en contra de los niños y niñas reclutadas. Esa es la parte del adoctrinamiento y la imposibilidad para controvertir las enseñanzas que eran obligados a tomar y los malos tratos por su condición de raza, género o condición sexual. En el auto expuso la JEP con identificación plena de las víctimas, que al menos fueron 18.677 los niños y niñas que fueron reclutados por las FARC. Así que son al menos 18.677 las víctimas de los delitos inmersos en los 5 macrocasos, y muchos de ellos estuvieron envueltos en varios de ellos. 18.677 es un número real y comprobado por la misma jurisdicción creada para favorecer a las FARC. Otro dato terrible que describió la JEP dentro del auto mencionado es que el 28% de los menores reclutados no aparecen, así que es muy posible que al menos 5.200 menores fueron asesinados durante su pasantía en la organización guerrillera, y la JEP también expuso que esos desaparecidos solo pudieron encontrar el cuerpo de 47 de ellos. Así que las FARC no han dicho la verdad, no han mencionado el paradero de sus niños, no han entregado la localización de las fosas comunes, no les han dicho a los padres qué pasó con sus hijos. La verdad que tanto pregonan buscar es otra de las víctimas del proceso con ese grupo guerrillero. El documento también presenta que el fenómeno de reclutamiento forzoso se presentó principalmente en áreas rurales y con altos niveles de pobreza. Dijo el señor Vargas Kemba que se debe mirar la desgracia que vivieron los campesinos y las personas más humildes del país con el actuar del grupo guerrillero que tanto decía luchar y defender a las clases populares y al campo. La JEP llama a responder a Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Redondo, Pablo Catatumbo, Torres Victoria, Pastor Álape, Julián Gallo, antiguos miembros del secretariado de las FARC, y algunos de ellos sirven a los colombianos como padres de la patria dentro del Congreso de la República. Respetado Congreso de la República, hágame el favor. Los cargos son: primero, coautores inmediatos del crimen de guerra de reclutar o alistar niños y niñas y utilizarlos para la guerra. Segundo,
coautores inmediatos del crimen de guerra de tratos crueles y torturas. Tercero, coautores inmediatos del crimen de guerra de conductas dictadas y ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legal. Cuarto, coautores inmediatos del crimen de guerra de homicidio por el patrón macrocriminal de los malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas. Quinto, coautores inmediatos de crímenes de guerra, torturas, homicidios, ultrajes contra la dignidad personal. Sexto, coautores inmediatos del crimen de guerra de violación y esclavitud sexual. Luego de toda esa exposición de cargos documentados de 18.677 niños y niñas, luego de ese acervo probatorio, luego de esa imputación de cargos, los colombianos posiblemente pensarían que los máximos culpables de esa guerrilla, o sea, los miembros del secretariado, por fin se les va a acabar la impunidad y deberían ser capturados y llevados a una prisión para pagar por todas sus penas. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en rueda de prensa que otorgó durante la presentación del informe, dijo lo siguiente: en caso de llegar a aceptar responsabilidad los implicados y aportar verdad, las sanciones de 5 a 8 años, que como ustedes saben, no son penas privativas de la libertad, sino restrictivas de derechos. ¿Y entonces, para qué? Realizar crímenes de guerra como secuestrar, torturar, violar, asesinar, ultrajar y destruir la vida de los niños en Colombia no es una conducta lo suficientemente grave para la JEP como para que los culpables pierdan su libertad. No hay derecho, solo con unas restricciones como no poder salir del país sin permiso o de pronto que no puedan votar en unas elecciones municipales a pesar de ser senadores y representantes y propietarios de un partido político que recibe recursos pagados por todos los colombianos. Recuerde, usted y yo, sería un castigo más que suficiente para resarcir sus comportamientos cuando eran miembros activos de la FARC. Siguió el presidente de la JEP. Abro comillas. Yo en ese tema ya lo he dicho ante todos los medios de comunicación, pero lo quiero aquí enfatizar. Es una corresponsabilidad del gobierno nacional. Quiero volver a decirlo porque parece que no ha tenido mucho eco y no es un tema exclusivamente de los proyectos restaurativos, según el Plan Nacional. Cierro comillas. Ahora, para el señor Ramelli, el Estado es corresponsable. Así que fue culpa del Estado colombiano que un guerrillero con ínfulas de señor feudal se sintiera con el derecho de desvirgar a las jóvenes de la región, tuviera la potestad de castigar como se le diera la gana las conductas que consideraba que atentaban contra la organización, que pudiera asesinar a los niños y niñas a placer. Definitivamente la JEP es un antro de corrupción creado por y para favorecer a los guerrilleros terroristas de izquierda. ¿No creen ustedes? Muchos piensan que si en Colombia no se castigan a los criminales de guerra, la Corte Penal Internacional actuaría de oficio y se encargaría de juzgar a esos delincuentes, pero eso no sucede de esa forma. La Corte Penal Internacional solo actúa cuando en los países de origen no se realiza juicio alguno y no se condena a los máximos responsables, y aquí en Colombia la JEP ya abrió el juicio, formuló el pliego de cargos y les impondrá las penas anteriormente expuestas. Así que esos terroristas y criminales de guerra ya serían juzgados y sancionados en su país de origen. Eso significa que la JEP está protegiendo a esos criminales del secretariado de las FARC para que en un futuro la Corte Penal Internacional no vaya a juzgarlos. Y al mismo tiempo que los crímenes que realizaron ellos sean pagados con los dineros que ponemos todos los colombianos mediante el pago de nuestros impuestos. Juan Manuel Santos, aquí está tu gran logro, limpiarle la cara a los mayores criminales contra los niños y niñas en la historia de Colombia. Y si tuvieras al menos un poco de decencia, devolverías el Premio Nobel de Paz por indignidad. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de la apertura de cargos por parte de la JEP contra los antiguos miembros del secretariado de las FARC. Lo leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Es importante que nos suscribamos al canal y que activemos la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.